Nestora Salgado tiene procesos abiertos en Guerrero. Su registro como candidata, sin embargo, está en completo orden, dice Córdoba. López Obrador ofrece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos regrese para investigar el caso Iguala. MIT asegura no tener problemas con Nestora o con Napo, sino con quienes lo impulsan. Y Ricardo Anaya se sorprende por la defensa que hace Morena del priista detenido en Chihuahua, Alejandro Gutiérrez. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que la violencia por motivos electorales es inaceptable. Cancún y la Riviera Maya tendrán 3 días de fuertes lluvias por el arribo de la tormenta tropical Alberto, la primera de la temporada. La UNAM entrega la agenda ambiental a los candidatos a la presidencia. Tendremos una entrevista con la coordinadora. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Milenio. Es viernes 25 de mayo, son las 23 horas. Yo soy Héctor Zamarrón y estas son las noticias de hoy. Comencemos con el caso Nestora, porque el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero informó que aún hay varios procesos abiertos en contra de Nestora Salgado. La Fiscalía Estatal apeló el auto de libertad otorgado a la ex líder comunitaria bajo el argumento de que las valoraciones eran superficiales. Son 6 las causas penales que apeló la Fiscalía, 2 por secuestro agravado y privación ilegal de la libertad, homicidio calificado y tentativa de homicidio, una más por secuestro agravado, además de otra por robo específico y privación ilegal de la libertad. El 14 de junio se realizará la audiencia para definir la situación de Nestora en los delitos de secuestro agravado y privación de la libertad. El 9 de julio tiene programadas 3 audiencias más por la apelación de homicidio calificado y tentativa de homicidio, así como secuestro agravado, privación ilegal de la libertad y secuestro agravado. Sin embargo, el INE concluyó que el PRI sí calumnió a Nestora Salgado porque no existe aún ninguna sentencia que le haya declarado culpable del delito de secuestro y aprobó además suspender el spot denominado Delincuentes. En tanto, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, dijo que Nestora Salgado cumple con los requisitos para ser candidata. La doble nacionalidad no es un impedimento per se para que se registre a un candidato a algún cargo de elección popular. Nadie que tenga una doble nacionalidad y que no haya presentado sus documentos ha obtenido el registro por parte del Instituto Nacional Electoral, que ha hecho una revisión puntual y escrupulosa de dichos casos. Quien no haya estado de acuerdo, pues tuvo la oportunidad de presentar impugnaciones, así ha ocurrido ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es quien tiene la última palabra, pero él no ha cumplido puntualmente con lo que establece la Constitución, la ley y las tesis de jurisprudencia y criterios judiciales, tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por lo que se hace a los procesos penales, la Constitución es muy clara y la jurisprudencia del Tribunal también es muy claro. Sobre el tema hablaron los candidatos presidenciales. José Antonio Meade aclaró que no tiene problemas con los aspirantes al Senado por Morena, Nestora Salgado y Napoleón Gómez Urrutia, sino con los que impulsan su candidatura. Ricardo Anaya criticó que Morena ahora defienda a delincuentes y Jaime Rodríguez Calderón exhortó a las autoridades a investigarla. La queremos en el Senado y queremos desde ahorita decir: nuestro problema no es con Napoleón, él le robó a los mineros. Nuestro problema no es con Nestora, ella violentó a su comunidad. Nuestro problema es con quien quiere hacer a Nestora y a Napoleón senadores de la República. Sí me preocupa precisamente porque por eso hay que exigirle a la autoridad proceda rápido. No pueden llegar a los congresos gente que haya agredido, que haya utilizado la fuerza de la violencia para resolver problemas de las comunidades. Eso no debe pasar en México y debe ser sancionada. Y si tiene razón la justicia, bueno, debe ser castigada. Pues ese asunto lo deben resolver las autoridades judiciales. Mientras tanto, el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, estuvo hoy en Iguala, allá en Guerrero, acompañado por los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, a quienes les prometió justicia en caso de ganar la presidencia. Esto a través de una comisión de la verdad.
Se va a crear una comisión de la verdad. La dirección de ese proceso de búsqueda y de conocimiento de lo que sucedió, de saber toda la verdad, va a estar a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque el que no la debe, no la teme. En lo que va de este año, 33 políticos han sido asesinados, entre ellos 14 en especial que eran precandidatos o candidatos en el momento de sus muertes. Quizá por eso hoy, durante la entrega del Premio Nacional de Protección Civil 2017, el presidente Enrique Peña Nieto condenó la situación de violencia que ha habido en el periodo electoral. Las elecciones enfrentan distintas posturas y opiniones políticas. Sin embargo, estas legítimas diferencias no deben provocar encono, crispación social o violencia. En los últimos meses, aspirantes a cargos de elección popular han perdido la vida o han sido víctimas de la delincuencia. La violencia por motivos electorales es inaceptable. El Gobierno de la República condena expresamente todo tipo de violencia y seguirá trabajando en las entidades federativas y las autoridades electorales para brindar condiciones de paz y seguridad en este proceso electoral. Sobre el tema, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó hoy a todos los actores políticos a cuidar el proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral, y estoy seguro del Tribunal Electoral, somos garantes de que el 1 de julio las y los mexicanos, todos, los casi 90 millones de mexicanas y mexicanos, estaremos en condiciones materiales de ejercer nuestro voto en libertad y por lo tanto decidir en paz nuestro futuro político. Muchas gracias. De ahí que el día de ayer haya hecho un llamado respetuoso a todos los actores políticos a que juntos cuidemos el proceso electoral y no lo pongamos en riesgo. Y ahí, entrevistado en el Instituto Nacional Electoral, el historiador Enrique Krause consideró que la elección presidencial aún no está decidida. Asegura que hay un número muy grande de indecisos que podrían definirse con el próximo debate. Además, dijo de que hay un empeño de la ciudadanía que no había visto. Y hay una participación y un empeño muy activo que yo casi no vi a lo largo de mi vida de parte de la ciudadanía mexicana en tomar una decisión responsable, porque por supuesto nos va muchísimo en esta elección. Así que no, yo creo que es una competencia en buena línea. Y justo rumbo al día de la elección y lo que resta de esta campaña, nos acompaña esta noche aquí el periodista Martín Moreno, porque acaba de publicar un libro que se llama 1 de julio o 1 de julio de 2018, como usted guste, Cambio Radical o Dictadura Perfecta. Bienvenido, Martín. Gracias, Héctor, por el espacio. Muy buenas noches a todos. Aquí tenemos cambio radical o dictadura perfecta. Ese es el dilema que planteas tú en este libro hecho a partir de entrevistas, así es, análisis y encaminado a apoyar la decisión de los votantes. Pues mira, si este libro sirve para que después de ser leído alguien diga, este libro me sirvió, me apoyé en él para definir mi voto, hombre, pues bienvenido. Aunque suene un poco petulante, esa fue la intención. Aprovechar esa franja, Héctor, que todavía está indecisa por quién votar y decirle, estos son los candidatos, estas son las encuestas, estos son los escenarios y sobre todo estos son algunos perfiles y el entorno, muy importante, Héctor, que va a rodear a la elección dentro de 36 días ya. Tú haces ahí un recuento de cómo han funcionado o no las encuestas en la elección anterior. Haces una serie de entrevistas con expertos, ¿no? Sí. Que van desde Eduardo Juchín hasta analistas como Jorge Castañeda, candidatos, Margarita Zavala. Que siempre es interesante Jorge Castañeda, ¿no? Sí, tiene una visión muy profunda. Estarás de acuerdo o no con él, pero tiene una visión muy profunda. José Antonio Crespo es otro especialista electoral. Y al final terminas tú planteando la disyuntiva del título. Sí. ¿Se requiere un cambio? Sí, yo creo que sí. Y la duda es si va a ser un cambio radical o no. Fíjate que mucha gente dice cambio moderado, porque la palabra radical a veces como que le tenemos un poco de miedo, Héctor, ¿no? Pero allá afuera, en las calles, hay mucho hartazgo. El hartazgo social se respira en todas las capas sociales y dicen, hace falta un cambio de fondo.
Un cambio moderado es un tanto ligero, es un tanto insuficiente para el tipo de cambio que merece este país, y hago voz también de lo que tú decías, los expertos electorales que están en este libro. Un cambio de fondo, porque ya basta de tanta corrupción. No hemos visto los peces gordos que nos prometió Fox. ¿Recuerdas que dijo van a caer los peces gordos, Pancho Barrio Contralor, y pues no cayó ningún pez gordo? Entonces se da esta disyuntiva, se da esta situación de que se necesita un cambio de fondo, una sacudida, valga la expresión, porque la situación es muy difícil. Dice José Antonio Crespo, los periodistas no somos expertos en todos los temas, pero José Antonio Crespo, que es un especialista electoral muy respetado, dice algo que me llama la atención, Héctor. Dice José Antonio Crespo: hay un ambiente de encono y de polarización mayor que al de 2006, que ya es mucho decir. En 2006, hace 12 años, había una situación de enfrentamiento, de guerra sucia. Familias divididas. Familias divididas, lo cual pues es lamentable, pero es una realidad. Bueno, ya para que diga José Antonio Crespo, hay una situación mayor de radicalización y de encono, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, a mí sí me gustaría que se respetara el triunfo del que sea, Héctor. El que gane, que se respete, porque en medio está la estabilidad del país y eso está por encima de todo. El lector que lea tu libro, sí, Héctor, pues es un libro que sobrevivirá al 1 de julio. La gente ya termina harta un poco de las campañas, ¿no, Héctor? La gente ya termina un poco harta de la discusión política, pero mira, la política es algo que en muchas capas sociales es pan de cada día. Entonces, va a recordar, por ejemplo, las palabras de Margarita Zavala. Voy a investigar a Peña Nieto, que quedará como mera anécdota, porque ya se retiró Margarita Zavala, pero también recordará parte de lo que dice Jorge Castañeda. Fíjate, Jorge Castañeda, que puede decirse todo de él, menos que sea simpatizante de López Obrador. En una parte del libro que le pregunto, ¿quién es el cambio?, dice, el cambio es López Obrador. Entonces, bueno, un personaje tan distante de López Obrador ideológicamente diciendo eso. Y que además acabó apoyando a otro candidato. Que ahora es coordinador de estrategia de la campaña de Ricardo Anaya. En fin, cada día está más cercana la fecha de la elección. A mí me parece, Héctor, que cada vez es menor el margen de maniobra de los que están abajo del puntero, pero esto, como decía Enrique Krause, ¿no? Hay que esperar, porque todavía hoy, a 36 días, hay una franja muy significativa de quienes todavía siguen valorando y reflexionando por quién van a votar el 1 de julio. Bueno, Martín Moreno es un colega periodista de larga carrera ya en los medios, que un buen día empezó a escribir libros, reportajes, ¿sí? En fin, y este es tu libro número 8. Es el octavo libro. Es un libro, lo que llaman las editoriales, sector de coyuntura, que está dirigido, enfocado principalmente a un asunto que es la elección presidencial del próximo 1 de julio. Algunos otros libros, bueno, ya llevan 2 ediciones, uno que salió en 2017, el Derrumbe se llama, pero este libro está enfocado a esto y me parece, dicen que halago en boca propia es vituperio, pero quien lea este libro, por lo que me han comentado, va a encontrar elementos nuevos para ver hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a decidir el 1 de julio. De qué tamaño es la importancia dentro de 36 días frente a las urnas. Ahí hay una cita que tenemos con el futuro de este país. Sí, bueno, 36 días ya, Héctor. Y lo dices en el libro, ¿no? Sí. Hay que ir a votar. Sí, claro. No es opción no votar. No es opción, es obligación. Así como vamos al cine, así como hacemos fila para ir al fútbol, bueno, perdamos 15, 20 minutos en votar en la elección. Puede jugar México tal vez un cuarto partido ese día o quinto partido, no importa, el partido va a ser en la mañana, hay que salir a votar, porque yo digo esto, Héctor, no sé si qué opinión tengas tú, esto no es opción, es obligación ciudadana para que luego no nos estemos quejando. Ahí tiene usted una oferta de lectura para estos días y gracias, información pues para un voto clave. Razonado y de corazón, porque a final de cuentas en los votos también está implicado el corazón, a querer o no. Muchas gracias, Martín. No, gracias a ti por el espacio. Muy buenas noches a todos. En otras noticias, representantes de las oficinas en México de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron el asesinato de la periodista Alicia Díaz González en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el cuerpo de Díaz González tenía heridas de arma punzocortante en el cuello, en la nuca y golpes en el cuerpo. Alicia era colaboradora del periódico El Financiero y anteriormente colaboró con el periódico El Norte durante 20 años. El Financiero condenó el asesinato y exigió a las autoridades esclarecer este crimen.
En Guanajuato se vivió una jornada violenta en Salamanca. Cuerpos desmembrados de al menos 8 personas fueron arrojados en distintos puntos del municipio tras una llamada de emergencia que reportaba la presencia de los cuerpos. En un primer hallazgo, la policía localizó en la comunidad de Cerro Gordo 6 bolsas de plástico con restos humanos, mientras que en un segundo hecho fueron ubicados 5 cuerpos más en Celaya. Estos 5 cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo con impacto de armas de fuego, con lo que suman 14 homicidios durante la última semana en ese municipio. Guanajuato ha tenido altos índices de violencia en los últimos 4 días, en los que se han cometido 46 asesinatos en el estado. La Policía Federal aseguró en el Aeropuerto Internacional de Tijuana un cargamento de fentanilo que podría alcanzar un valor de hasta $36 millones en el mercado negro en Estados Unidos. El paquete fue localizado en el área de carga y descarga de una empresa de paquetería. Tenía 30 cajas con 6 ampolletas de 10 mililitros cada una. El kilogramo o litro de fentanilo vale $1 millón. Mezclado generaría ganancias a quien lo comercializara hasta por $20 millones en Estados Unidos, según estimaciones de la agencia antidrogas de ese país. Un juez federal vinculó a proceso a Carlos Arturo Quintana, el 80, el líder del nuevo cártel de Juárez y de La Línea, a quien se le atribuyen amenazas de muerte al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y la oleada de violencia en esa entidad. El 80 fue capturado el día 17 y seguirá encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Según reportes de la Comisión Nacional de Seguridad, mantuvo una disputa con Gente Nueva, el brazo armado del Cártel del Pacífico, por el control del narcotráfico en Chihuahua. Y en otros temas, Grupo México Transportes ha sufrido 7 descarrilamientos por sabotaje en la ruta México-Veracruz que le han provocado pérdidas por 312 millones de pesos tan solo en abril y lo que va de mayo. El último incidente, ocurrido el sábado pasado en Orizaba, tuvo un impacto de 130 millones de pesos en ventas perdidas, 11 millones de pesos por la sustracción de bienes de los trenes y 171 millones por la reparación de las vías, las locomotoras y los carros. Así lo indicó la empresa en un comunicado que envió a la Bolsa de Valores este viernes. Y ahí pues detalla los costos de los sabotajes que solo parcialmente son recuperados por la vía del seguro. Hacemos una pausa y al regresar, en Monterrey el tráfico es tal que se invierte casi el doble de tiempo del que se requeriría para trasladarse. Además, las actividades de campaña de los candidatos a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Nivada. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. Vive las aventuras y enredos de la pequeña más inquieta y sus amigos con la increíble colección de Masha y el oso. Son 13 figuras, 13 libros con historias y una caja coleccionadora. Encuentra una entrega diferente cada semana. Pídela a tu voceador Milenio Diario. La tinta y la imagen con José Luis Martínez en Milenio Noticias. Domingos, 19 horas. En las actividades de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, el aspirante por el PRI, se comprometió a construir un hospital de especialidades en Coajimalpa. Tras un recorrido que hizo en el mercado Contadero, dijo que se invertirán 944 millones de pesos para este hospital y tendría 31 especialidades. Tardarían en construirlo aproximadamente 2 años. Miquel Arriola agregó que el hospital daría empleo a 1,200 personas y su construcción generaría otros 15,000 empleos en la demarcación. Las especialidades, digamos que más utilizadas, que es endocrinología, obviamente pediátrico, maternidad, consultorios de odontología, cardiología, oncología,
y eso me parece que es central para Coajimalpa, porque abre una puerta de acceso a uno de los servicios públicos más igualadores que puede gozar cualquier ser humano. Por su parte, Claudia Sheinbaum, la candidata de Juntos Haremos Historia, afirmó que van a pedirle al Instituto Electoral de la Ciudad de México que retiren las candidaturas a quienes se les compruebe que están comprando votos o incitando a la violencia. Incluso ya dijo con quién empezarían a hacerlo. Vamos a empezar a hacer eso en el Instituto Electoral. ¿Del caso del alcalde de Coyoacán? Sí, no, y vamos a iniciar con el caso de Figueroa, porque además hubo violencia contra periodistas, eso no se puede permitir. Y vamos a seguir exigiendo que se anulen candidaturas, que se les quiten las candidaturas a todos aquellos que están violando la ley. Este caso se va a presentar, ya se presentó una primera en el Instituto Electoral y en la FEPADE, y se va a presentar el día de hoy en el Pleno del Instituto Electoral. Mientras tanto, Alejandra Barrales, la candidata de por la Ciudad de México al frente, se subió a las acusaciones contra Nestora Salgado y dijo que Patricia Mercado no defendió a la candidata al Senado y pidió escuchar a las víctimas de la ex líder de la policía comunitaria. Lo que yo ubico no es necesariamente una defensa personal, lo que yo ubico es un reconocimiento de lo importante que es que haya un respeto a la ley. Es un tema donde no podemos adelantar datos. Hay un proceso que se está siguiendo. Lo que sí es real es que a partir de que ella obtenga fuero, pues es difícil que se continúe con ese proceso. Bueno, en otras cosas, esta tarde platicamos sobre la agenda ambiental de la UNAM y tuvimos una entrevista al respecto que le vamos a presentar. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Seminario de Medio Ambiente, se ha llevado a cabo la elaboración de una Agenda Ambiental 2018, diagnósticos y propuestas. Es esta. Es una agenda que se le va a hacer llegar, o ya se le hizo llegar a los candidatos presidenciales. Vamos a hablar del contenido de esta agenda con sus autores. Nos acompaña aquí la doctora Leticia Merino, que es la coordinadora de esta agenda, y el maestro Francisco Cravioto, quien participó en el tema de minería y fracking, entre otros temas. Bienvenidos ambos. Muchísimas gracias. Doctora gracias Leticia. Muchas gracias. Doctor Francisco. Maestro. Maestro. Sí. Bueno, Agenda Ambiental 2018, ¿por qué se pusieron a hacer una agenda en específico pensando en los candidatos y en las elecciones, doctora? Bueno, somos un grupo de 40 investigadores, la mayoría de ellos trabajamos en la UNAM, aunque no solo, hay como Francisco académicos que trabajan en organizaciones civiles, y nos preocupó trabajando distintos temas: agua, bosque, biodiversidad, ciudades, costas, minería, suelos, que en estas distintas dimensiones encontramos problemas realmente muy fuertes, situaciones de crisis. Entonces queremos transmitir el mensaje que atender los temas ambientales no es para mañana, fue para ayer, o sea que son temas urgentes, que estamos muy cerca de crisis muy serias. Sí, muy, ya no es como fuertes. antes, que decían, bueno, son temas que verdes, algún día se atenderán, ¿no? No, o sea, vemos, por ejemplo, la crisis del agua en Ciudad del Cabo, que se quedó sin agua. Es algo que puede pasar en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Entonces queremos llamar la atención en esta coyuntura política a quienes van a gobernarnos sobre la urgencia de los temas y sobre la visión de lo ambiental como un tema de justicia social, porque los problemas ambientales afectan en mayor medida y mucho más a los más vulnerables. Bueno, y en esta agenda hablamos de los mares, de los bosques, de la minería, de la agricultura. ¿Qué otros temas? ¿O cómo está pensado el armado de los temas? De bueno, vimos los temas más urgentes, que son estos, se podrían cruzar con cambio climático, que es un tema transversal. Nos pareció muy importante iniciar no por el orden alfabético, sino por el tema del agua, que es un hilo conductor de todo, y ahí en cada uno de los temas trabajan en agua como alrededor de 8 personas. Biodiversidad, que es un tema que se conoce poco y que se entiende menos, pero que tiene que ver, por ejemplo, con la crisis de polinizadores, y seguimos como vamos. En unos años no vamos a tener fuente de vitamina natural por extinción de polinizadores. Bosques, la mitad del país o más es forestal. Costas, las costas de México, un país con grandes costas, de veras están en situaciones muy, muy graves.
suelos, alrededor del 50% de los suelos del país están deteriorados. Entonces nos parecieron los temas más acuciantes. Quizás no son los únicos, quizás están relacionados con otros, pero nos parecen los temas prioritarios a atender. Bueno, ¿y ya se entregó a los equipos de los candidatos? Así es. Creemos que, digamos, hay dos niveles de audiencia y le agradezco mucho esta oportunidad porque creo que lo ambiental no funciona, no podemos marchar hacia sociedades sostenibles sin participación ciudadana, sin una ciudadanía informada. Pero en esta coyuntura sí quisimos que suban el tema ambiental en la atención de las plataformas, que la atención que se da al ambiental es la de siempre, es retórica, es muy secundaria. Y los presupuestos en consecuencia. Bueno, ¿no? En este sexenio ha tenido lugar un desmantelamiento de las instituciones ambientales muy grave y las crisis han aumentado. Entonces, ya lo entregamos a Juntos Haremos Historia, por México, todos por México al frente y a Todos por México. Y le hicimos llegar unas copias a la campaña del Bronco. Muy bien. Hablemos, por ejemplo, de uno de los temas. Está aquí el maestro Cravioto, que participó en la elaboración del apartado de minería, y yo ojeaba el contenido y parece un museo del horror. O sea, lo que dice este capítulo en cuanto a lo que ha pasado en México en la minería en los últimos años es para alarmarse. Ciertamente. Tremendo. De hecho, pues los últimos, desde 1992, se le ha dado una prioridad inusitada a esta actividad. México es un país minero, claro, desde la colonia, pero no habíamos tenido un desarrollo de actividades extractivas en esta magnitud como está ocurriendo desde 1992 a la fecha y sobre todo en sexenios recientes. Tenemos actualmente pues, un panorama más o menos de 24,000 concesiones mineras en México que abarcan el 14% del territorio nacional. Esto quiere decir que el Estado mexicano reconoce que esta es la actividad prioritaria que se debe desarrollar en 14% del territorio nacional. Esto pues ha llevado, debido a las profundas afectaciones sociales y ambientales que están asociadas a este tipo de modelo extractivo, estamos hablando de grandes tajos a cielo abierto, uso de materiales contaminantes para el beneficio de minerales, erosión a escalas bastante grandes, deforestación, en fin. Digamos, estas afectaciones han provocado un panorama de más de 122 conflictos socioambientales en todo el país. Por lo mismo, pues es un tema de urgencia, pues. Y lo que estamos proponiendo, pues es tenemos que revisar el marco normativo minero en primer lugar. Es un marco normativo que no se comunica ni con el marco normativo de derechos humanos, ni con el marco normativo ambiental, ni tampoco el de la gestión del agua, principalmente por hablarte de algunos nada más. Se le dio relevancia a la parte económica nada más, ¿no? Declararla como actividad preferente a la minería, ponerse a entregar concesiones y pensar que eso iba a impulsar la economía, olvidándose de los efectos que trae esta actividad. Exactamente, pero digamos, cuando hablamos de economía, pues digamos, ¿la economía de quién? Pues al final de cuentas son unos pocos empresarios nacionales y transnacionales que se están beneficiando de estas explotaciones mineras, mientras que la derrama económica no está llegando a ningún otro sitio. Poner un ejemplo, la minería a nivel nacional solamente genera actividades de exploración, extracción y beneficio minero, solo generan 144,000 empleos. Estamos hablando de 0.2% de la población económicamente activa. Entonces la derrama no está llegando pues a la población a partir de estas actividades. Por otra parte, si lo queremos ver en términos de su participación en el Producto Interno Bruto, solamente es el 0.9% de todo el Producto Interno Bruto. Y en términos fiscales, es una actividad que solo le está generando menos de aproximadamente 14,000 millones de pesos al fisco, que por ponerlo en un equiparable, pues es más o menos el presupuesto que se está utilizando, poco más del presupuesto que se está utilizando para reforestar en México. Entonces, no es suficiente lo que está dejando la minería, digamos, en términos de beneficios económicos. Para sus efectos sociales y naturales. Y ambientales, que son irreversibles. Todos estos conflictos y las afectaciones que, como bien dice Leticia, son irreversibles. Entonces, leía yo el dato, por ejemplo, de que en Sonora y Zacatecas la minería consume más agua que la población de ambos estados. Y son estados con estrés hídrico. Una mina de estas dimensiones, de tajo a cielo abierto, aproximadamente consume la misma cantidad de agua que una ciudad de 200,000 habitantes. Entonces, ahora ya no hay tantas minas a tajo abierto, ¿no? No, al contrario, está aumentando el número. Está creciendo el número. De hecho, aquellas minas que eran a la antigüita, pues minas subterráneas, hoy en día se están reconvirtiendo en minas de tajo a cielo abierto, precisamente porque la ley mineral de estos yacimientos es menor.
Entonces, para la calidad de los yacimientos es mejor. Para poder obtener una explotación que sea pues, económicamente redituable para las empresas, se tiene que hacer uso pues, de una explotación masiva, intensiva, pues, entonces, que solo se puede obtener a través de la apertura del Tajo. Entonces, no, este modelo no va de salida, al contrario, está aumentando cada vez más. Y claro, depende mucho de las fluctuaciones de los precios a nivel internacional. Hay años de picos y hay años de valles. No obstante, en lo general, en estas últimas décadas, digamos, ha ido en un aumento pues este modelo. No, y vimos, por ejemplo, las consecuencias, ¿no? El derrame de Grupo México y la falta de indemnización a las comunidades afectadas. Sí, y la falta de transparencia. Ese derrame, por ejemplo, demostró los límites de la nueva ley de responsabilidad ambiental, donde pues establece una multa, se le aplicó el monto máximo de multa posible a Grupo México, pero pues es un desembolso que es un mero costo operativo para la empresa comparado con sus utilidades. Entonces, esto no genera pues una disuasión de futuras conductas violatorias de la ley ambiental. Al contrario, pues es más bien, bueno, pues esto cuesta hacer un derrame de sulfato de cobre, pues aquí está pago. Y por otra parte, al momento de establecer un fondo para atender las afectaciones ambientales del derrame, no se invitó a participar, no participaron las personas que fueron afectadas o están hoy en día enfermas por el mismo, pues, que habitan pues, en las orillas del río Bacanuchi y del río Sonora, pues. Vaya, pues esa es parte de lo que contiene esta agenda ambiental, de las preocupaciones que alerta y que se están poniendo en la esfera pública. Vamos a revisar a partir de hoy en distintas entrevistas algunos de los contenidos. Doctora Leticia, maestro Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Gracias. En Jalisco, Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura por el Movimiento Ciudadano, se sumó a la agenda Yo me muevo, compromisos por una movilidad sustentable, con lo que se comprometió a impulsar el desarrollo sustentable, movilidad, seguridad vial y transparencia. Alfaro dijo que entre sus propuestas están construir corredores de transporte masivo, transparentar el gasto público, promover la reducción en el uso del automóvil, educación vial y políticas públicas preventivas, además de 180 kilómetros nuevos de ciclopistas y ampliar el sistema Mi Bici Pública allá en Guadalajara, entre otras. En Monterrey, los ciudadanos invierten más tiempo para trasladarse debido a la congestión y la falta de opciones de movilidad. Un estudio hecho por la plataforma digital Sin Tráfico y la aplicación Movit reveló que transportarse en vehículo privado requiere en promedio 1 hora con 42 minutos en esa ciudad, en la zona metropolitana de Monterrey, 42% más de lo estimado en un viaje en condiciones normales de circulación. La congestión también afecta al transporte público, pues el 86% de los usuarios pierden más de 2 horas en sus trayectos, cuando en promedio deberían ser máximo de 1 hora con 25 minutos. Este estudio demuestra que la falta de políticas y planeación en movilidad afecta la productividad y la calidad de vida de las personas. Así las cosas en Monterrey. En Tlalnepantla, en el Estado de México, transportistas de la Ruta 76, que pertenecen a la empresa Enlaces Estatales, presentarán una unidad prototipo que entrará en servicio en días próximos y que reúne los requisitos que el gobierno de ese estado les pidió a través de una publicación en la Gaceta Oficial para prestar el servicio. Destaca la instalación de 2 cámaras, un botón de pánico, GPS y un sistema de cobro electrónico, entre otros. La unidad, con un costo de poco más de $1 millón, es para 22 pasajeros y forma parte del esfuerzo por mejorar la seguridad de usuarios y choferes. Una vez que el prototipo sea analizado por 30 días de uso, decidirán si adquieren o no más unidades. Este viernes, varios bloqueos y manifestaciones provocaron caos vial en la periferia de la Ciudad de México. Primero fueron pobladores del municipio de Santa Rita, Tlahuapan, Puebla, que bloquearon durante poco más de 5 horas ambos sentidos de la autopista México-Puebla y la carretera federal a la altura del kilómetro 74, exigiendo la liberación de un comerciante detenido tras asesinar de un balazo a un presunto delincuente que intentó asaltar su negocio en la madrugada. Después de lograr un acuerdo con la Fiscalía y liberar al detenido, los manifestantes se retiraron. Por otra parte, la carretera México-Cuernavaca estuvo cerrada durante más de 16 horas debido a que esta mañana volcó una pipa de gas LP. El bloqueo provocó carga vehicular, no solo ahí en la autopista, sino también en importantes avenidas de la ciudad, Insurgentes, Viaducto, Calzada de Tlalpan. Y durante el cierre, los vehículos fueron desviados hacia la carretera federal
Poco después de las 17 horas, la autopista se reabrió de forma parcial para tratar de aligerar el tráfico, mientras que el gas de esta pipa se trasladó a otro vehículo y se retiraron los vehículos incendiados. Con esto hacemos una pausa y al regresar, el productor estadounidense Harvey Weinstein se entregó a las autoridades voluntariamente allá en Nueva York. Además, como todos los viernes, tendremos los apuntes atlánticos de Jordi Soler. Revive la pasión de México en los mundiales en el nuevo libro, donde encontrarás a los jugadores, los goles y los partidos que marcaron a México en la historia mundialista. Incluye un fantástico balón de peluche. No te lo puedes perder. Pídelo a tu voceador. Milenio Diario. Teleurban, durante más de 17 años, ha logrado ser el canal de comunicación entre los usuarios del transporte público. Un medio de publicidad audiovisual en autobuses y trenes urbanos, capaz de llegar a más de 43 millones de personas al mes. En la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Estado de México. Llevamos tu marca a todos lados. Teleurban, tu comunicación, tu canal. La semana con Ilana Sot. Domingos, 20 horas, por Milenio Televisión. Continuamos. Hoy alumnas del Tecnológico de Monterrey protestaron en su graduación contra el acoso sexual que sufren en las instalaciones de esa casa de estudios. Es una manifestación que se dio, le decía yo, durante la ceremonia de graduación, y utilizaron letreros en la espalda que tenían leyendas como "no están solas", además de el uso de hashtags como acoso en la U y en el TEC también. En enero, el TEC de Monterrey presentó un protocolo contra la violencia de género, luego de múltiples denuncias de acoso sexual en contra de profesores y protestas en el campus regiomontano. Y hoy, pues estas estudiantes decidieron protestar de esta manera. El productor estadounidense Harvey Weinstein, acusado de acoso sexual y asalto sexual, se entregó voluntariamente hoy a la policía de Nueva York para enfrentar los señalamientos en su contra. Weinstein llegó a la Corte Criminal de Manhattan esposado. Ahí se le imputaron 2 cargos por violación, uno más por asalto sexual. Mientras dure el juicio, tendrá que utilizar una tobillera electrónica para ser monitoreado en arresto domiciliario, para lo cual tuvo que pagar una fianza de $1 millón. Su abogado aseguró que se declarará inocente. Mr. Weinstein will enter a plea of not guilty. We intend to move very quickly to dismiss these charges. We believe that they are constitutionally flawed. We believe that they are not factually supported by the evidence, and we believe that at the end of the process, Mr. Weinstein will be exonerated. Someone inside asked me how Mr. Weinstein feels this morning, and my response was, as well as can be expected when you are accused of a crime that you vehemently deny having committed. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la adopción de medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad de 3 integrantes del movimiento estudiantil de Nicaragua. Una decisión que se tomó después de que un equipo de la comisión realizó una visita de trabajo a Managua, donde recogió testimonios de estudiantes que han participado en las protestas contra el gobierno y han sido objeto de represión. Las protestas iniciaron hace más de un mes en contra de los planes gubernamentales de reformar el sistema de seguridad social, elevando la edad y las cuotas para las jubilaciones. Sin embargo, las protestas han dejado al menos 76 muertos. Tiempo de Jordi Soler y sus apuntes atlánticos desde Barcelona. Abbie Hoffman era un activista furibundo que en 1969 irrumpió en el concierto de Woodstock, en el escenario donde tocaba The Who, para soltar una arenga ante la mirada atónita del cantante Roger Daltrey y de Pete Townshend, el guitarrista. En su arenga, Hoffman exigía la liberación inmediata de un poeta. La encendida arenga que desgranaba Hoffman en el escenario de los Who fue interrumpida de golpe por un guitarrazo que le propinó Pete Townshend en los lomos.
lo que hizo caer del escenario y dejar el campo libre para que la banda reanudara su interpretación de la esperada canción My Generation. Abbie Hoffman tuvo siempre claro que el individuo común estaba indefenso ante el poder enorme del dinero, del Estado y de los medios de comunicación. La libertad de prensa pertenece a aquellos que poseen la distribución de la prensa, decía. Y esta otra, la revolución de la conciencia es inútil sin una revolución en la distribución del poder. La figura de Hoffman viene muy a cuento en estos tiempos críticos. En los años 60 era un joven autodenominado anarcocomunista que en diversas acciones, en grupo o de forma individual, fue montando a lo largo de más de una década una protesta continuada contra el Estado, la policía, el capitalismo o contra fenómenos muy puntuales como la guerra de Vietnam o la liberación de aquel poeta que exigió sobre el escenario de los Who. En 1989, a los 52 años, Hoffman se suicidó y dejó una nota en la que hacía alusión a las instituciones y a las ideologías que había combatido durante toda su vida. La nota era esta: es demasiado tarde, no podemos ganar, se han hecho demasiado poderosos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que la tormenta tropical Alberto se mueve lentamente sobre el noroeste del Caribe y se espera que se fortalezca en las próximas 48 horas mientras se dirige al Golfo de México. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, esta tormenta está a 175 kilómetros al sureste de Cozumel y a 200 kilómetros al este-sureste de Tulum, con vientos máximos de hasta 65 kilómetros por hora. Habrá tormentas muy fuertes e intensas frente a las costas del estado. En la Ciudad de México comenzó el Festival de Música Electrónica Resistance, que fue cambiado de sede de Teotihuacán en el Estado de México a la Arena Ciudad de México por cuestiones del clima. Este festival, que se lleva a cabo en 18 países del mundo, llegó a la capital del país por primera vez y será desde hoy hasta el domingo, cuando los asistentes puedan disfrutar de DJs como Art Department, Charlotte DeWitt, It's Everything o Maceo Plex, entre otros. Y por ello, justo hoy, utilizamos algo de este festival Resistance para despedirnos. Es viernes, súbanle, ya nos vamos. Próximo lunes, aquí los esperamos. Se quedan en buenas manos, se quedan en Milenio.